Bien, en esta sesión, la sesión número 14, ya nosotros vamos cerrando las actividades de esta asignatura electiva de salud ocupacional. Vamos nosotros ya a ir desarrollando las sesiones finales que corresponden a todos los temas que están en el sílabo y que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de diversas sesiones. Hoy nos toca vigilancia de la salud de los trabajadores, también denominado vigilancia médica ocupacional. Entonces quería que sea muy importante conocer estas dos denominaciones que a lo largo de las diapositivas vamos a ir conociendo, aprendiendo y sobre todo desarrollando. En la vigilancia de la salud de los trabajadores, también llamada vigilancia médica ocupacional, es una actividad esencial dentro de lo que es la gestión de salud ocupacional. Muy importante porque abarca diversas actividades preventivas y promocionales de la salud y también de seguimiento a los trabajadores respecto a temas de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. En la vigilancia de la salud de los trabajadores, tenemos que es el conjunto de actividades que permite reunir la información indispensable para conocer en todo momento la conducta o historia natural de los riesgos, tanto profesionales como comunes, que afectan a una población trabajadora. Detectar y prever cualquier cambio que pueda ocurrir por modificaciones en los factores condicionantes con el fin de tomar decisiones oportunas y sustentadas acerca de las medidas eficientes que se deben tomar en cuenta, que se deben desarrollar y que lleven a la prevención y el control de los riesgos. OC presente. Acá seguimos respecto a lo que es vigilancia médica ocupacional. Y en esta vigilancia de la salud de los trabajadores se recurre a la vigilancia epidemiológica ocupacional para su utilidad en lo siguiente. Tenemos a la estimación cuantitativa de la magnitud de un problema de salud de los trabajadores, al conocimiento de la historia natural de las enfermedades ocupacionales, al diagnóstico precoz de enfermedades ocupacionales, a la detección de epidemias, enfermedades agudas y de factores de riesgo y protectores. Tenemos también a la comprobación de hipótesis y evaluación de las medidas de prevención y control, al seguimiento de los cambios en los factores de riesgo de la salud, a la planificación de actividades correspondientes al plan de salud ocupacional, a la racionalización de los recursos, materiales, profesionales y presupuestos, y a la investigación en salud ocupacional. Entonces, toda esta información se da con sustento, se da con la medida adecuada respecto a las necesidades que se dan realmente en salud. Entonces, nosotros, en los tipos de vigilancia de la salud de los trabajadores, tenemos una actividad que se puede desarrollar de manera activa, con la información que se obtiene de fuentes primarias, de fuentes directas. Y la vigilancia de la salud de los trabajadores pasiva, donde la información se obtiene de registros rutinarios, de registros que se han manejado día tras día, semana tras semana. Importante también manejarlo de esa manera para poder nosotros tener con claridad qué es lo que realmente se requiere o qué información o tendencia se presenta. También una vigilancia de salud de los trabajadores especializada, usando laboratorios, exámenes adicionales, eventos centinelas o por encuestas que también se deben de presentar o desarrollar. Acá tenemos los indicadores de la gestión de salud ocupacional, en la cual nosotros estamos inmersos y tenemos que ir desarrollando. Tenemos, por ejemplo, la tasa de incidencia de accidentes. Yo quisiera que se acordaran de esto porque de acá va a venir varias preguntas del examen
y es importante recordar los indicadores de gestión de salud ocupacional. En la tasa de incidencia de accidentes tenemos el número total anual de accidentes de trabajo por 100 a la N. Este a la N va dependiendo de la cantidad de trabajadores que se haya. Por ejemplo, pueden haber que sean 1000 trabajadores, entonces el 100 va a ser por 2, ¿no? Si se tiene menos de 1000 trabajadores o menos de 100 trabajadores, será N1. Entonces, acá la tasa de incidencia de accidentes es el número total anual de accidentes de trabajo por 100 a la N entre el número total de trabajadores. Entonces, algo importantísimo tenerlo en cuenta de esa manera. Después tenemos la tasa de prevalencia y o incidencia de enfermedades, que es el número total anual de enfermedades relacionadas al trabajo por 100 a la N entre el número total de trabajadores. Entonces, también tengamos en cuenta ello. Esta tasa de prevalencia y o incidencia de enfermedades, que es el número total anual de enfermedades relacionadas al trabajo por 100 a la N entre el número total de trabajadores. Después tenemos, tercero, al índice de frecuencia de estados prepatológicos. Este índice de frecuencia de estados prepatológicos es el número total anual de estados prepatológicos por 100 a la N entre el número total de trabajadores. Entonces, este índice de frecuencia, y si se percatan, lo estoy repitiendo porque es muy importante tenerlo claro, es el índice de frecuencia de estados prepatológicos, el número total anual de estados prepatológicos por 100 a la N entre el número total de trabajadores. Después tenemos el índice de frecuencia de accidentes. Este índice de frecuencia de accidentes es el número total de incapacidades temporales por 100 a la N entre la exposición de horas hombre. Entonces, ese es otro indicador también que es valiosísimo manejar y valiosísimo tomar en cuenta. Entonces, índice de frecuencia de accidentes es el número total de incapacidades temporales por 100 a la N entre la exposición de horas hombre. Después tenemos el índice de gravedad de accidentes, es el número total de días cargados, descanso médico por 100 a la N entre la exposición horas hombre. Esa también es otra actividad importantísima de manejar. ¿Ok? Índice de gravedad de accidentes, número total de días cargados, descanso médico por 100 a la N entre la exposición horas hombre. Muy bien, estos son los 5 indicadores que debemos tomar en cuenta en la gestión de la salud ocupacional. Esto sigue una secuencia, si ustedes se percatan, la vigilancia de la salud de los trabajadores respecto a la vigilancia epidemiológica, según los planteamientos de la CDC, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, del Control de Enfermedades de Estados Unidos, se refiere al problema y la respuesta que se debe llegar. Entonces acá, en la vigilancia, ¿cuál es el problema? La identificación de los factores de riesgo, cuál es la causa y la evaluación de las intervenciones, qué cosa funciona. Y después, respecto a la implementación, cómo hacerlo. Entonces, todo esto va en esta secuencia, en esta dirección. ¿Sí? Y acá tenemos lo que ya más o menos habíamos conversado antes, cuando hablamos de la historia de la enfermedad ocupacional. Tenemos al periodo prepatogénico, tenemos el inicio biológico de la enfermedad, esto tenemos a la fase preclínica, y acá nosotros ya no debemos actuar mucho, porque este es el periodo patogénico. Nuestra actividad fuerte en salud ocupacional es periodo prepatogénico, no lo olvidemos, por favor. Acá es lo fuerte que nosotros debemos desempeñarnos. Y en esta fase clínica va a tener la etapa de inicio biológico de la enfermedad, aparecen los síntomas y miren la dirección de tiempo respecto a cómo se va desarrollando la enfermedad. Después tenemos la fase diagnóstica, ya en la fase clínica,
y el tratamiento a seguir. Y el resultado final que podamos tener respecto a convalecencia. Entonces, acá nuestra acción debe ser solo de apoyo o ser una acción ya necesaria y dirigida, pero no principal. Vuelvo a repetir, nuestra principal acción va a ser en el estado o periodo prepatogénico. Eso lo hemos determinado porque acá va a estar el tema de la promoción y la prevención de la salud. En la vigilancia de la salud de los trabajadores, denominada también vigilancia médica ocupacional, debemos tomar en cuenta esto, que es la historia natural de la enfermedad. Acá tiene su base en las observaciones clínicas. La enfermedad es un proceso que se inicia en el medio ambiente antes de que se inicie el proceso patogénico en sí mismo. Esta teoría explica el curso que sigue la enfermedad sin intervención médica alguna. Su propósito es identificar las etapas de la enfermedad para poder establecer medidas adecuadas de prevención. Esa es la parte principal que se debe de tomar en cuenta. Acá, en la historia natural de la enfermedad, esta teoría considera dos periodos. El periodo prepatogénico, donde interactúan diversos factores del ambiente, del trabajador hospedero y del agente. Normalmente estos factores se encuentran en equilibrio. Y el periodo patogénico, donde nosotros ya debemos actuar solo de apoyo, pero no es nuestra principal función, es cuando hay un desequilibrio, se produce un estímulo que provoca el inicio de la enfermedad. Entonces, tenemos los niveles de prevención que debemos tomar en cuenta, tanto el periodo prepatogénico, donde se da el nivel de prevención primaria, y acá es lo que les comentaba, se da la promoción de la salud y la protección específica, o sea, la prevención. Y en el periodo patogénico, donde está la patogénesis temprana, tenemos la fase clínica temprana, donde tenemos la prevención secundaria, donde debemos determinar el diagnóstico y el tratamiento precoces. Eso es muy, pero muy importante. Y después tenemos la clínica avanzada y el tratamiento que indica ya la evolución del trabajador y se da la convalecencia. Acá tenemos el nivel de prevención terciario. Entonces, acá ya tenemos limitación de las alteraciones o secuelas y tenemos la rehabilitación temprana. Entonces, tomamos en cuenta todos estos niveles de prevención que son sumamente necesarios para el desarrollo de lo que es la acción en salud ocupacional. En la prevención primaria, los objetivos es mejorar el nivel general de salud y medidas de protección específica. Tanto en promoción de la salud, comprende medidas generales para evitar la aparición de enfermedades, como la protección del medio ambiente, la educación para la salud, la modificación de los estilos de vida, las capacitaciones, etc. Todo esto y más lo que respecta a promoción de la salud. Y tenemos acá en la prevención de salud la protección específica, que comprende las medidas de protección orientadas específicamente a evitar la aparición de un determinado daño, por ejemplo las vacunas. Entonces acá nosotros tenemos prácticamente una gran acción a desarrollar y esta acción a desarrollar nosotros tenemos que evidenciar. Respecto a la prevención secundaria, está enfocada en el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano con la finalidad de prevenir complicaciones, secuelas y discapacidades permanentes. En enfermedades infecciosas también se evita la propagación y el brote. Entonces, para cumplir este objetivo, se hacen evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, tipo tamizaje, en la población laboral, para que nosotros precozmente detectemos algún diagnóstico. Pero, si todo sale bien y si la persona no tiene ninguna alteración de salud, significa que nuestra gestión está adecuada. Por eso es muy importante el tema de la prevención. Se consideran los tipos de exámenes según la lesión que se quiera detectar o según las patologías que se puedan presentar por exposición a los agentes laborales y de esta manera nosotros tener los exámenes de laboratorio que sean necesarios y desarrollar
los exámenes de gráfica como electrocardiograma, espirometría o audiometría que sean necesarios, exámenes radiográficos como la radiografía de tórax, donde se ven los campos pulmonares y las características también del tórax, y los exámenes toxicológicos que sean necesarios, que en mayor frecuencia son la marihuana, la cocaína y el éxtasis, pero en realidad no son los únicos. Hay otros exámenes toxicológicos como consideramos la colinesterasa cuando se tiene contacto o exposición a productos químicos, que es lo que nos indica las empresas respecto a las actividades que vayan desarrollando. En la prevención terciaria, una vez instalada la lesión o el daño corporal específico, si no dio resultados, la prevención de las secuelas es necesario limitarlas y evitar la discapacidad parcial o total. El otro componente de la prevención terciaria es la rehabilitación física, con la finalidad de que el trabajador pueda tener calidad de vida y tener una vida satisfactoria y autosuficiente. Eso es muy, pero muy importante. Acá también, en este gráfico, nos muestra con mucha más evidencia respecto a la historia natural de la enfermedad en el ser humano, la interrelación entre factores del agente, huésped y ambiente. Y esto genera producción de estímulos que pueden de una u otra manera no ser adecuados y desarrollan una reacción en el cuerpo humano. Esto dentro del periodo prepatogénico, donde tenemos el fomento de la promoción de la salud y la protección específica. Acá, en la promoción de la salud, miren todo lo que abarca, es educación para la salud, nutrición adecuada en las etapas de desarrollo de la vida, atención al desarrollo de la personalidad, provisión de vivienda, recreación y condiciones de trabajo adecuadas. Miren qué importante es esto. Esto es algo de salud pública, por eso lo menciona a nivel global. Consejería matrimonial y educación sexual, todo lo que tenga que ver con salud reproductiva, y exámenes médicos ocupacionales o exámenes médicos selectivos. Todavía estamos dentro de prevención primaria. Hablamos de la prevención específica o la protección específica. Uso de inmunización específica. Hemos visto los ejemplos que se han hecho con el tema de influenza. La higiene personal, en este caso el lavado de manos. Qué importante es el lavado de manos ahora con el tema de la pandemia de coronavirus. El saneamiento ambiental, la protección laboral contra riesgos, la protección contra accidentes, el uso de nutrientes específicos, la protección contra agentes carcinogénicos y la eliminación de alergenos. Todo esto acá es donde está nuestro principal trabajo, nuestro trabajo más fuerte. Después tenemos ya el ingreso cuando avance respecto a la reacción del huésped a los estímulos y entramos a la patogénesis inicial. Y de esta patogénesis inicial vamos a evidenciar las lesiones iniciales y diferenciales de cada patología, de cada enfermedad. Y la enfermedad puede ser avanzada, hay que darle tratamiento y llegar a la fase de la convalecencia. En este periodo de patogénesis tenemos la prevención secundaria, donde vamos a dar énfasis a un apoyo, a un establecimiento objetivo de la situación de salud, donde vamos a tener el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano. Acá vamos a tener la búsqueda activa de casos, tamizaje en la población, objetivos, curar y prevenir el proceso de enfermedad, evitar la propagación de las enfermedades transmisibles, prevenir las secuelas y disminuir el periodo de incapacidad. Entonces acá tenemos este tema de prevención secundaria. Después en la prevención terciaria tenemos dos etapas. La limitación de las secuelas, donde vamos a tomar en cuenta el tratamiento adecuado para contrarrestar el proceso y prevenir las complicaciones y secuelas. Y la provisión de facilidades para limitar las incapacidades y prevenir la muerte. Después el proceso de rehabilitación. Proveer los recursos
a los hospitales y a la comunidad para la rehabilitación y uso de las capacidades conversadas. La educación a la población e industrias para incorporar a los rehabilitados, otorgar el mejor trabajo posible y la rehabilitación por trabajo en los hospitales. Y también incluso el uso de aislamiento domiciliario, que lo llaman colonias de amparo. Entonces, vamos viendo eso también que se da como un proceso de rehabilitación para que la persona en este aislamiento, tanto domiciliario como hospitalario, se dé una adecuada rehabilitación y un adecuado seguimiento de una mejora de la persona. Esto es la prevención terciaria. Acá tenemos en todo lo que es gestión de salud ocupacional este ciclo, el ciclo de gestión, el PHB chica A, en vigilancia de la salud de los trabajadores. El P se refiere a planear, determinar metas y objetivos, determinar métodos de alcanzar metas y objetivos, cómo lo vamos a lograr. Hacer, respecto a dar educación y capacitación, debe ser sencilla, clara y directa. A realizar el trabajo, importante es esto. Después a verificar los efectos de la realización de este trabajo y a actuar, a tomar la acción apropiada para el éxito de esta gestión que se está desarrollando. Bueno, acá un poquito mostrarles las actividades que se desarrollan. Bueno, este servidor junto a la enfermera ocupacional y este trabajador que se accidentó. Este trabajador fue en Cajamarca, se accidentó, trabajaba para una empresa constructora. Las empresas constructoras actuales, ¿cómo hacen? No sé si han visto ustedes o recuerdan cuando se construye un edificio, todo el edificio es un armazón de metal, ¿no? Todo un esquema metálico. Eso se va llenando con concreto. Y para que no se derrame concreto, se hace previamente unas especies de envases de fierro. Eso se llama encofrado. Entonces, esos envases de fierro ya se diseñan, se colocan de manera en la cual van a determinar la forma o el molde de una pared y eso se llena de concreto. Ese es el encofrado. Entonces, se llena de concreto y de esa manera tienes un piso, una pared de concreto en ese molde de fierro que se llama encofrado. Eso está empernado. Cuando el concreto se seca y queda el bloque, eso se desemperna y se saca el molde. Entonces, ese se llama desencofrado. Este señor estaba laborando en un desencofrado y el molde, parte del molde le cayó en la cabeza y le lastimó la columna cervical. Le hizo una fractura, una fisura en la segunda vértebra cervical. La segunda vértebra cervical, ustedes saben que se llama axis y tiene una famosa apófisis que también lo han estudiado ustedes en anatomía, que se llama apófisis odontoides. Entonces, por suerte no movió la apófisis odontoides porque si no hubiera afectado al bulbo raquídeo y hubiera habido paro cardiorrespiratorio inmediato. Entonces, este trabajador cayó lesionado, lo atendió inmediatamente la brigada, lo pusieron dentro de un collarín rígido de cuello, dentro de una camilla rígida y lo trasladaron a la clínica más cercana. Y el señor tuvo evidentemente esta fractura y estuvo hospitalizado con este dispositivo por casi 6 meses. Este dispositivo para que no pueda mover el cuello y lo tenga siempre bajo una sola posición, esperando a que esta rajadura, esta fisura de la vértebra 2 se consolide. Y evidentemente tuvo parestesias de miembros superiores, también de miembros inferiores. Pero fue bueno todo el tratamiento que se hizo y todo el seguimiento. Realmente el señor se recuperó muchísimo y el señor entró en rehabilitación. Y acá justo estamos saliendo de una de las terapias de rehabilitación que se hace como seguimiento. Yo como médico ocupacional tendría que ver
que esto realmente se haga efectivo y se cumpla adecuadamente. Cuando fuimos a su casa, pues miren, lo vemos nosotros en una obra de construcción como un trabajador más, como un señor más, pero ya en la vida personal de cada ser humano hay mucho más. Y miren lo que tenía. Es padre de familia, aquí está su pareja, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Entonces ustedes ven lo humano y lo maravilloso que es esta especialidad respecto a la prevención que nosotros siempre debemos cumplir. Por favor, el objetivo sagrado es la prevención de accidentes y de enfermedades de personas como él, padre de familia, esposo de alguien, hijo de alguien, hermano de alguien, todo lo que tenga que ver, miren su entorno a nivel de ámbito familiar. Gente honesta, gente que no está haciendo nada malo, sino que tienen toda la buena predisposición de trabajar y es bajo nuestra responsabilidad que él trabaje de manera adecuada, dentro de los parámetros correctos, como debe darse. Este es el tema del famoso síndrome compartimental que les comenté. Aquí está el traumatólogo haciéndole la curación quirúrgica del pie izquierdo, que ustedes vieron en la sesión anterior, cuando hubo el accidente de trabajo, y evidentemente en proceso de recuperación. Esta pierna izquierda, mira, pasó a otro proceso de la rehabilitación, previsión terciaria, y ya está en óptimas condiciones. Entonces, la vigilancia médica ocupacional tiene mucho seguimiento respecto a los accidentes laborales y también a las enfermedades ocupacionales. ¿Sí? Muy bien, señores, ya han conocido algo importante en esta sesión 14 sobre los temas de salud ocupacional y hemos abarcado lo más importante de todo lo que se debe desarrollar en salud ocupacional. Muy bien, les agradezco la atención, estaremos en permanente comunicación.